Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta presentación nosotros les vamos a hablar sobre las teorías del origen de la vida, junto con mi compañera Carla Herrera, Daniela Ferreira y quien les habla, Dina San Martín. Bueno, para introducir la presentación, en las teorías del origen de la vida, o para dar respuesta al origen de la vida, siempre se plantean estas preguntas. ¿Cómo fueron las condiciones en la Tierra antes que se generara la vida? ¿De dónde llegó la vida? ¿Cuál fue el proceso final que permitió la transformación de una materia inorgánica a un organismo inicial viviente? Estas son las preguntas iniciales para poder hablar sobre estas teorías. Cuando se trata del origen de la vida, la ciencia se encuentra todavía en la oscuridad. Las teorías del origen de la vida están basadas en mitos, especulaciones y reconstrucción experimental indirecta. Y aunque el origen de la vida sigue siendo un misterio, existen teorías gracias a las investigaciones que se han realizado a través de los tiempos. Bueno, como primera teoría tenemos la teoría de la generación espontánea. Esta teoría hablará sobre esto, una idea de la vida que ha resultado de una generación espontánea, la cual es muy antigua. Habla y se refiere a la intervención continua de algún dios, que él tuvo como la responsabilidad o el que creó todo. Otra perspectiva es de un fruto de propiedades de elementos inertes que combinados dieron origen a unos seres vivos. Demócrito la definió como el fruto de la unión al azar de ciertas indivisibles, que constituían todo lo real, lo que denominó átomos. En los principios del siglo XVII, con el comienzo del uso del microscopio, esta teoría tuvo más fuerza, ya que en las observaciones con microscopios las proliferaciones de los microorganismos se podían observar más fácilmente y en pocas horas, según las observaciones, estos microorganismos surgían aparentemente de la nada en gotas de agua. Entonces, con este uso de microscopio, la teoría de la generación espontánea tuvo más fuerza. Pero posteriormente, con los años, el naturalista médico italiano Francesco Redi llevó a cabo una serie de experimentos para demostrar que las moscas no se originaban por generación espontánea. Y estos estudios y experimentos llevaron a poder revocar esta teoría y poder tomarla como más nula, aunque es una de las primeras teorías de la origen de la vida. Bueno, y aproximadamente en el 1859, Charles Darwin publica su libro denominado Teorías del origen de las especies. Darwin no habla del origen de la vida misma, sino que cada una de las especies. En esto se centra él. Darwin contempla la posibilidad de que la vida en su origen haya sido obra de un creador, pero luego de esto todo habría funcionado según las leyes universales como la gravitación. La teoría de la panspermia surge de la incapacidad de explicar un origen terrestre de la vida, por lo que se dirigió la mirada hacia el espacio, imaginándose la Tierra fecundada por esporas celestes transportadas por meteoritos. Esta teoría ha sido estudiada ampliamente a lo largo del tiempo. Aún hay muchos adherentes a ella. En primera instancia, fue sugerida en 1865 por el físico alemán Hermann Richter y apoyada en 1871 por Lord Kelvin, quien teorizó sobre gérmenes que habrían sido transportados por meteoritos y que infectaron la Tierra. Pero fue Arrhenius en 1908 quien desarrolló experimentos y profundizó la discusión. Hay dos ejes importantes en el trabajo de Arrhenius. Por un lado, él estudió la resistencia de esporas al frío sideral. Demostró que al sumergirlas en nitrógeno líquido con temperaturas cercanas a 0 Kelvin, estas sobrevivían al calentarlas con especial cuidado. Esto se apoya también en que en la superficie de la Tierra muchos tipos de organismos viven cerca del punto de congelación del agua o muy cerca de la interfaz agua-hielo. Incluso se han recuperado microorganismos liofilizados del permafrost y de las superficies de lagos congelados, y se han cultivado en laboratorios después de permanecer inactivos durante millones de años. Por otro lado, Arrhenius planteó la radiopanspermia. Observó que los organismos con dimensiones críticamente pequeñas están relacionados en su tamaño con las longitudes de ondas de radiaciones típicas de las estrellas enanas, de tal manera que la presión de la radiación de la luz puede tener el efecto de dispersar estas partículas por toda la galaxia. Luego empezaron a surgir otras evidencias. En 1970, los astrónomos descubrieron una gran cantidad de moléculas orgánicas en las nubes interestelares. Por su parte, Fred Hoyle, en 1979,
retomó el tema de la criobiología. Lo que planteaba es que la liofilización al vacío garantizaría que el agua libre en las celdas se difunda fuera de la pared porosa de las celdas, lo que provocaría el desarrollo de cavidades, lo que sería muy diferente a la congelación rápida en el aire, donde la presión externa podría conducir al colapso parcial de las paredes celulares. En trabajos como los de Flug en 1980, se reabrió el tema de los fósiles microbianos en meteoritos carbonosos. Y fue Mackay en 1996 junto a un grupo de científicos quien descubrió que dentro de cierto meteorito habían glóbulos de carbonato en los cuales se depositaban moléculas orgánicas complejas, como las que son productos característicos de la degradación de bacterias. Respecto a las inclemencias del espacio que se tuvieron que superar está la radiación UV, en donde se ha visto que en experimentos que incluso en condiciones normales de laboratorio los microorganismos no mueren fácilmente con los rayos ultravioleta. En su mayoría se desactivan, pero no se pierde información genética en el proceso, y en muchos casos el daño puede ser reparable. Otro problema es la radiación ionizante. Existen experimentos de la NASA donde se descubrió que la exposición directa de ciertas esporas a radiación solar sin protección durante 2107 días conduce a tasas significativas de supervivencia. Respecto a la teoría físico-química del origen de la vida, fue durante la década del año 1920 donde el biólogo soviético Alexander Ivanovich Oparin y el británico John Burdon Sanderson Haldane enunciaron de forma independiente una hipótesis con la que se buscaba explicar el origen de las primeras sustancias que formaron o formarían parte de los seres vivos de ese entonces. Su hipótesis fue planteada en la Tierra primitiva de hace aproximadamente 3.800 a 3.900 millones de años atrás. Esta Tierra primitiva poseía en su atmósfera compuestos como hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua, ácido sulfídrico y cantidades de dióxido de carbono algo mínimas, siendo entonces una atmósfera muy distinta a la que conocemos en la actualidad. Esta atmósfera primitiva interactuaría con los fenómenos que ocurrirían en ese entonces, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas y la radiación solar, produciéndose entonces las primeras moléculas orgánicas sencillas llamadas monómeros biológicos. Se cree que es posible que el primer paso en la formación de estos monómeros se diera inicio en la atmósfera y posteriormente que estos compuestos se precipitaran al océano primitivo de ese entonces, junto a claramente las precipitaciones, la lluvia, donde se completaba la formación de los monómeros biológicos. Como segundo paso en la aparición de la vida, se debió dar la unión de los monómeros biológicos para formar moléculas más complejas, denominadas polímeros, donde podríamos encontrar proteínas básicas, ácidos nucleicos, que serían algunos ejemplos de polímeros. Y se cree que la formación de estas sustancias se llevó a cabo en los charcos que dejaban las mareas al subir y bajar, o entre las rocas de las orillas de los mares primitivos, donde se evaporaba constantemente el agua. Recordar que estos mares primitivos presentaban muy pocos niveles de agua. El proceso debió realizarse a lo largo de millones de años en muchos lugares de la Tierra, dando origen a lo que se llamaría un gran caldo primitivo, constituido principalmente por los polímeros que se encontraban en los charcos o dispuestos en la superficie de los mares. Después, estos polímeros se condensaron para constituir agregados mucho más complejos en forma de pequeñas gotas, las cuales quedaron flotando en los mares primitivos. A estos últimos compuestos Oparin los denominó coacervados, que serían los principios orgánicos que presentarían un elevado grado de organización, creyendo que fueron los componentes iniciales de las primeras membranas biológicas o protobiontes. También se dice que los coacervados tenían un metabolismo primitivo, es decir, que también podían presentar la capacidad de alimentarse, entre comillas, del caldo primitivo y duplicarse constantemente.
Como conclusión, decir que para describir el origen de la vida, primero hay que responder qué es vida. Pero este término está en constante discusión. Es difícil de separar el punto de donde se empieza la vida y donde termina lo inerte. Por lo que la búsqueda del origen de la vida continúa. Es probable que nunca encontremos una respuesta a esta pregunta, aunque en el camino seguramente se seguirán encontrando respuestas a muchas otras preguntas que no se imaginaron que podrían plantear antes.